Hola, muy buenas, soy Alterion666 y esto es Pregúntale al Empollón. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, hoy voy a hablaros de un tema que viene trayendo de cabeza los biólogos de prácticamente casi todos los campos desde hace años. Las especies. Tradicionalmente se consideraba que una especie pues era diferente de otra cuando miembros de las diferentes poblaciones o bien no se reconocían a nivel reproductivo, como pasa por ejemplo con un chihuahua y un dogo alemán, ¿vale? No se pueden reproducir físicamente, o cuando había una incompatibilidad genética entre ellos. Esto se aplica no solamente al hecho de que el esperma y el espermatozoide y el óvulo no puedan dar un óvulo fértil, sino que aunque dé un óvulo fértil, como pasaría con el asno, con el ligre, este no sería fértil a su vez. Como ya he dicho, el ejemplo del ligre es bastante obvio. Los padres del ligre tienen que ser un león, un Panceras leo, y un tigre, un Panceras tigris. Como veis, del mismo género, bastante parecidos en tamaño, bastante diferentes al otro Panceras, que es el leopardo. Y la verdad es que físicamente son bastante parecidos y hay ciertas zonas en las que coinciden. El problema de esto, que el ligre, que es un animal precioso, resulta que no se puede reproducir. Pero esto se complica porque, por ejemplo, hay serpientes que sí que sus híbridos sí pueden reproducirse y casos bastante raros. Mencionar uno muy curioso, el del melanismo industrial, que son unas polillas, un caso de unas polillas que viven en Londres, en el sur de Inglaterra, y que antes de la revolución industrial eran mayoritariamente blancas, ya que vivían en bosques de hayas, pero en las zonas donde la industrialización empezó a crecer, todos, incluidos los bosques, comenzaron a cubrirse con una pátina oscura. Por lo tanto, la variedad oscura de esta especie, que hasta entonces era muy vulnerable porque los predadores, sobre todo las aves, la encontraban fácilmente, pasó a ser la más exitosa evolutivamente y pasó a haber dos poblaciones diferenciadas que ahora ya, aunque son completamente compatibles, no se reproducen entre ellas. Este es el caso del melanismo industrial y es un caso de evolución en cuestión de 10-15 años. ¿Vale? Es uno de los casos más claros. Otra especie que se salta esta regla de la diferenciación de especies clásica o tradicional es la especie humana, ya que en análisis antropológicos de ADN del genoma humano han demostrado que tenemos alguna que otra traza de ADN neandertal, que para quien no lo sepa, el Homo neanderthalensis es otra especie y es considerablemente diferente a nivel estructural de lo que viene siendo un Homo sapiens moderno. Hay algunas personas que tienen una tendencia bastante grande, sobre todo al prognatismo y al tener el cráneo achatados, corpulentos, pero no es algo normal, ¿vale? Es una traza muy residual, pero demuestra que el híbrido era fértil y que pudo perpetuar los genes del neandertal dentro de la especie humana. En los últimos años, con los avances de la genética molecular, se han empezado a utilizar técnicas de análisis de ADN para diferenciar las diferentes especies. Esto con animales superiores está muy bien porque te permite ver la diferencia de información genética a nivel global de una especie de una población, de una localización, con el resto para ver si el flujo de ADN entre las diferentes poblaciones es suficientemente grande como para considerarlas una misma especie, si se puede considerar ya una subespecie o si ya hay suficientes diferencias como para decir que son especies diferentes aunque se parezcan mucho físicamente. Esto tiene un problema y es cuando vamos a la parte microscópica, sobre todo a las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, como sabéis, no tienen núcleo, no tienen una membrana que aísle su ADN, lo cual presta a la bacteria a que, aparte de tener su cromosoma, que puede ser más o menos largo,
pues tengan información genética aparte, en anillos, que se llaman plásmidos. Estos plásmidos no son característicos de una especie, sino que cualquier bacteria puede, en el momento en el que le dé la gana, compartirlos con otra. Este mecanismo es el usado, por ejemplo, para transmitir la inmunidad. ¿Vale? La inmunidad a antibióticos. Por eso las bacterias de los hospitales son tan resistentes, porque a la que una bacteria sobreviva a la aplicación de un antibiótico, resulta que te encuentras con que esa bacteria que tiene esa resistencia puede copiarla y pasársela a otra bacteria que causa otra enfermedad y que puede ser mucho más virulenta y mucho más agresiva con los pacientes, y que puede ser un verdadero por saco para los médicos del hospital. Entonces, ¿cómo podemos decir si una bacteria es de una especie o de otra si entre ellas están compartiendo constantemente información genética? Bien, lo que se hace es utilizar un sistema que se llama la PCR para identificar una secuencia, un gen concreto. Una vez que tienes ese gen fichado, lo que haces es magnificarlo y secuenciarlo. Y la similitud que haya en la secuencia es lo que te va a decir si es de una especie o de otra. ¿Vale? Un gen muy utilizado es el gen para la subunidad 16S, básicamente la subunidad pequeña del ribosoma, de la unidad donde se producen las proteínas, y está presente en todas las bacterias y además está presente en los cloroplastos de las plantas y en las mitocondrias, tanto de las plantas como de los humanos, de los animales en general. Por lo tanto, es un gen que se utilizó para demostrar la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, de la que ya hablaré en otro vídeo, y además es un gen excelente ya que nos permite analizar cualquier tipo de bacteria, ya que todas van a presentar este gen. Cuanto más se parezca la información genética de este gen a la base de datos que tú ya tienes, en la que has aislado una especie en concreto y la has secuenciado este gen y ya sabes qué nucleótidos tiene, pues cuanto más se parezca, más seguramente vas a poder afirmar que pertenece a esta familia, a este género o a esta especie en concreto. Dependiendo del gen se puede aplicar desde un 90, un 97, un 99, un 99,9% de parecido a la hora de decir si un individuo o una población es miembro de un género, una especie, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que poner un valor de parecido y todo lo que entre dentro de ese valor pues estará dentro de ese grupo que nosotros hemos delimitado. Y bueno, aparte de esto, también decir que pese a este tipo de análisis que debería de ser bastante concluyente, pues siempre en cualquier simposium o cualquier reunión de biólogos de cualquier rama, zoólogos, botánicos, microbiólogos, virólogos, etcétera, etcétera, es inevitable la discusión sobre si X población, X grupo de bacterias, X plantas, deberían de estar consideradas como una subespecie o si deberían de formar una especie diferente o si son una simple variedad dentro de una especie. ¿Vale? Siempre ese rango de similaridad entre las diferentes poblaciones es algo que está en discusión y que, bueno, de vez en cuando están cambiando, ¿no? Es algo, si esto lo estudiaste hace 20 años, hoy en día la mayor parte de las especies van a haber cambiado. Y en fin, esto creo que lo que demuestra es que la vida es terriblemente compleja y que no existen organismos realmente aislados, sino que es esto es un flujo continuo de evolución y de información genética cambiante, y lo único que nos encontramos es que hay unos pequeños saltos en los que las partes que hay entre una especie y otra han desaparecido por evolución, por deriva genética, etc. Y simplemente, pues, cuando el salto es suficientemente grande entre dos individuos, pues podemos afirmar que son de una especie diferente. Pero al fin y al cabo todos provenimos de la misma célula original. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me parece un tema muy interesante. Es un tema que estoy tratando mucho ahora en clase y que probablemente dentro de poco lo hagan en el laboratorio, alguna PCR entera,
Porque ya he hecho, la PCR en sí ya la había hecho, pero no había hecho la secuenciación de ADN posterior. Decir también que aparte de para esto, la PCR también se utiliza para manipulación genética y para cosas bastante guays de las que ya iré hablando. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, si no, a no me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Por favor, comentad, preguntas, lo que queráis, ¿vale? Y si queréis ver más vídeos míos, suscribíos. Aparte de eso, deciros que llevo un año subiendo vídeos a YouTube, así que simplemente deciros que estoy encantado, que personalmente creo que he aprendido bastante sobre cómo exponer mis ideas y he mejorado bastante a la hora de mejorar mi capacidad discursiva. Y bueno, muchas gracias a todos los que me habéis estado viendo durante este año y a todos los que me vais a ver a partir de ahora. Muchísimas gracias. Nos vemos en la semana siguiente con otro tema científico y espero poder enseñaros cosas interesantes y que aprendáis junto conmigo. Nos vemos en el vídeo siguiente y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.